¿Qué tal, amigos de nuestro diario? Hoy nos encontramos con la licenciada Miriam Castañeda. Ella es ex viceministra de Educación y nos va a contar un poco acerca de cómo es el proceso desde la licitación de los libros de texto que se entregan en los establecimientos del sector público. Bienvenida, licenciada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes algunas de las experiencias vividas durante esa administración sobre el gran programa que es los textos escolares. Para empezar, licenciada, ¿cómo es que se decide qué libros son los que se entregan, la cantidad y cuál es ese procedimiento previo a que se pueda llegar a tener ya en este caso, pues la imprenta que se va a encargar de entregar los libros de texto? Bueno, el primer tema es conocer el currículum nacional base, porque con base en el currículum nacional base se hacen especificaciones técnicas para la adquisición de estos textos. Estos textos varían dependiendo del grado y de la modalidad educativa de la que se trate. El currículum nacional base incluye 4 grandes áreas de aprendizaje, que es la comunicación y lenguaje, matemática, área medio social y natural, y la expresión artística. En estos temas se desarrollan las especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas son las que sirven para hacer la licitación, que son generalmente licitaciones a nivel nacional y a nivel internacional. El desafío grande es, primero, que haya una asignación presupuestaria con la cual se pueden adquirir esos textos. Esos desafíos se encuentran cuando hay cambio de administración, porque, por ejemplo, en este caso de esta administración, el presupuesto que está vigente es el del año pasado. No se sabe si hay una asignación presupuestaria para la adquisición de textos. Afortunadamente, pareciera que ellos sí ya dejaron textos escolares. No llegaron a todas las escuelas porque no alcanzaron los textos. Y ese es el otro tema. Cuando se diseñan las especificaciones técnicas, también se debe de tomar en cuenta la matrícula. La matrícula por grado, por modalidad educativa y por área geográfica. La modalidad educativa en primaria, por ejemplo, es educación bilingüe y educación monolingüe. Pero también existe la modalidad de la escuela multigrado, que cada una de estas modalidades difiere los textos que se van a distribuir. Hay un tema bien importante que sí hay necesidad de enfatizar, que el texto, si bien es cierto, es un valioso elemento para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debería ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje debería de ser la preparación del docente y su capacitación en el conocimiento del currículum nacional base. Ahora bien, se diseñan las especificaciones que se necesitan para los textos escolares. Este proceso se tiene que adecuar a la ley de compras y contrataciones. Este proceso de licitación se lleva de 6 a 8 meses. O sea, usted está viendo que durante 6 u 8 meses ya prácticamente se le fue el ciclo escolar. Por eso, cuando se van a imprimir textos escolares, se tiene que hacer con un año de anticipación, de tal suerte que cuando usted abre el presupuesto en enero, usted ya publicó, digamos, la licitación y ya está listo para adjudicar. ¿Y esto qué significa? Que usted tiene que nombrar una junta calificadora para poder calificar las ofertas recibidas. Existe también la modalidad de que se puedan adquirir estos textos escolares en imprentas que ya tienen estos textos escolares. Y estos textos escolares también
que imprime cada una de estas editoriales nacionales o internacionales, como por ejemplo Piedra Santa, son compatibles, digamos, con el currículum nacional base, porque son ya hechos por empresas guatemaltecas. Pero también están las internacionales que también tienen contenidos que son congruentes con el currículum nacional base. Siendo así, cada una de estas empresas presenta su oferta para ser calificada y poder adquirir estos textos. Se tiene que tener en cuenta el número de alumnos por grado, por escuela, por departamento, por municipio. ¿Por qué? Porque estos textos tienen que ir a cada escuela de cada municipio. Entonces, el proceso de distribución de los textos, en la medida de lo posible, se debe de incluir en las especificaciones técnicas para la adquisición de textos. Es decir, no solamente la parte cualitativa, sino que también la parte administrativa que conlleva la distribución. ¿Por qué? Porque si no, usted tiene que hacer dos procesos. Un proceso para la adquisición de los textos y otro proceso para la distribución. Entonces, lo ideal es incluir dentro del proceso de licitación la adquisición de los textos y la distribución de los textos. Esto que usted explica de que técnicamente el proceso se debe iniciar un año antes, sería también como que una explicación del por qué en ocasiones, como sucedió a inicios de este ciclo escolar, no alcanzaron los libros de texto para todos los estudiantes, porque se calcula con base a la población estudiantil, por así decirlo, del año pasado. Entonces, si aumenta, es ahí donde se cree ese déficit. Exactamente. Entonces, por eso hay que adecuarse a las estadísticas y hacer como una serie histórica para ver cuál es el crecimiento de la matrícula de acuerdo al crecimiento de la población, porque eso tiene que ver también, de tal suerte que usted tiene una matrícula, digamos, de un año X comparado con un año siguiente. Esa comparación le sirve a usted para calcular un porcentaje de qué tanto va a incrementar la matrícula el año siguiente. Y en esa medida, entonces usted tiene que aumentar el número de textos que tiene que imprimir o que tiene que adquirir. Y en este caso, ¿cuál es el reto mayor que se pueden enfrentar las autoridades del Ministerio de Educación al momento de poder licitar los libros y poderlos posteriormente entregarlos a los alumnos? Mire, la primera es tener el suficiente presupuesto para poder adquirir los textos. Este es el primer desafío. Pero el segundo desafío, que también es grande, es que cuando usted hace la licitación no haya ninguna empresa que impugne el proceso. Porque si hay alguna empresa que no está conforme con el proceso de licitación o que cree que está viciado el proceso, entonces impugnan el proceso. Y cuando le impugnan un proceso, se lo estancan. Usted ya no puede usar esos fondos y ya no puede continuar con el proceso de licitación. Ese es el mayor desafío que se tiene. Y, por ejemplo, también en el caso de cómo afecta también, por ejemplo, en la administración anterior, el tema de que muchos alumnos migraron del sistema de educación privada al sistema público, también representó un incremento ahí, y eso también puede como que ir desvariando las estimaciones que se tienen. Así es, efectivamente usted hay, con la matrícula es un poquito arriesgado hacer proyecciones. ¿Por qué? Porque, como usted lo dice, por ejemplo, en San Marcos hay muchos institutos de educación básica que se han cerrado porque ya no hay alumnos. Pero por otro lado, en otros departamentos se ha incrementado por la migración del sector privado al sector público de alumnos o, digamos, a las cooperativas. En la administración que nosotros, en la que yo estuve, se le dotó también de textos a los institutos por cooperativa, que es la otra modalidad, pero que tienen que adecuarse al currículum nacional base. Es decir, el currículum nacional base, como su nombre lo dice, es la base para
diseñar las especificaciones técnicas de los textos y su distribución. Un aspecto que usted mencionaba y que pues se podría también tomar en cuenta es la capacidad del maestro para transmitir la enseñanza. En la investigación que se logró hacer, algunos maestros comentaban que al no tener la cantidad de libros para todos sus alumnos, algunos tenían que ver si habían libros de otros años o buscar algunos mecanismos, algunos textos que fueran similares en el contenido, y dicho en buen chapín, se las ingeniaban para poder trasladar el conocimiento y que todos tuvieran ese mismo. Sí, mire, eso me trae a la memoria un refrán que tenía un muy buen amigo de Guatemala, que decía que el texto es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la preparación del docente para poder dar el proceso de enseñanza-aprendizaje ingeniándosela. En la escuela multigrado yo tuve la oportunidad de ir a una escuela de Jalapa, en la montaña. Y subimos la montaña y fuimos a visitar la escuela. Y entonces me dice la maestra, no tenía todos los textos. Y subimos a la escuelita y me dice, imagínese, me dice, ¿yo para qué necesito un texto? Si mire cómo entran las nubes a la escuela. Entonces yo aprovecho que las nubes entran a la escuela para poder enseñarles qué son las nubes y cómo se producen y para qué nos sirven. Y si voy a enseñar ciencias naturales, pues yo salgo y veo un árbol. Y entonces vemos las hojitas y ahí explico yo. O sea, tiene que ver muchísimo la capacitación y la preparación que tiene el docente para poder ingeniársela, como usted bien lo dice, de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se centre exactamente en un libro de texto. ¿Por qué? Porque entonces el libro de texto va a servir solamente para decirle al niño, copie de tal página a tal página. Y ese no es un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál sería, a su criterio, pues uno de los mecanismos o herramientas que se deberían implementar para ir mejorando y que tanto la habilidad y la capacidad de estos docentes vaya siendo compatible con la entrega de libros, al fortalecer algunos mecanismos, implementar el uso de tecnologías? Este es el otro tema, que nosotros pues hasta el momento no se tiene una política educativa de tecnología, digamos, en el aula. Y un tema sumamente importante, de verdad, es la preparación y la capacitación del docente. La formación que el docente trae para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela, sea del área urbana o sea del área rural, es importante para que él pueda realizar sin ningún problema el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lógicamente, sí necesita de materiales de apoyo. Por eso el Ministerio de Educación le provee de una valija didáctica. Y esa valija didáctica va para todos los docentes, que incluye cartulinas, marcadores, todo lo que un maestro puede apoyarse para diseñar materiales educativos. Y los alumnos también reciben sus útiles escolares. Eso sí, cada año es un programa de apoyo que el Ministerio de Educación ha venido desarrollando y ejecutando con todos los docentes de todos los grados, de todas las áreas. Es decir, al inicio del año, ese maestro ya va con los materiales necesarios para poder desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, licenciada, por haber venido y por haber compartido con nosotros el conocimiento que usted tiene. Con mucho gusto, para mí fue un placer también.